Vale, ahora ven las diapositivas, ¿no? Sí. Pues nada, la sesión de hoy de UIRESIS está dirigida a revisar lo que es la neumonía grave adquirida en la comunidad, ¿vale? Entonces, epidemiológicamente, tener en cuenta, estos son datos recientes donde hablan de una prevalencia de ingreso hospitalario de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad del 22%. Y en global de los pacientes tenemos que un 8.7% necesitará un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de la revisión está dirigida sobre las guías ERS y ALATA de manejo de la neumonía, adquirida en la comunidad grave. ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta que habría que tratar de responder, que no sé por qué no sale acá, pero la idea es si realmente tienen alguna utilidad los test rápidos para determinar mediante PCR, o sea, lo que llamaremos nosotros, por ejemplo, los FilmArrays, que es uno de los tantos que hay disponibles, para poder dirigir la terapia en la UCI. Y la respuesta es que si esa tecnología está disponible, pues se debería enviar una muestra del tracto respiratorio inferior, ya sean bases o sean aspirados traqueales o sean, en el caso del paciente intubado, bases para PCR múltiple de detección de virus y bacterias. Ven, acá sí sale la pregunta, no sé por qué al proyectarla, pues no le da la gana de salir, pero bueno, si no lo iremos haciendo acá. Vale, entonces, como les digo, a ver si de pronto es por una cuestión de las animaciones. Y las quito y ya está. Un poco mal esto del... Perdón. A ver, va a ser que... Bueno, si nos vemos que salen las preguntas, luego les haremos esto mismo. Entonces, lo que les digo, sí que se puede utilizar entonces la PCR múltiple. Hay una recomendación de que si está disponible, pues que se haga. Importante, la primera imagen que tendremos, que nos va a sugerir que hay una neumonía o no, a partir de un cuadro clínico que sea compatible, pues habrán unas características radiológicas, ¿vale? Entonces, en el caso de los virus, tener en cuenta que los infiltrados suelen ser bilaterales, tienden a ser más centrales, simétricos, y que el patrón radiológico más típico es el de ground glass, ¿vale? O sea, el de vidrio ilustrado. También se puede ver, obviamente, pues patrones también de tipo alveolar intersticial, pero que tiende a ser bastante simétrico. En el caso de las bacterias, suele ser más frecuente que sea unilateral, también puede ser bilateral, obviamente, pero tienden a haber coalescencia de las opacidades formando pues, las consolidaciones. Tiende a ser asimétrico y el patrón tiende a ser más alveolar. En el caso de las bacterias atípicas, pues es asimétrico. Hay una consolidación que no suele ser homogénea y una cosa que es importante es la disociación que suele haber clínico-radiológica. En el caso de la tomografía computarizada es similar esas características. Lo que pasa es que obviamente la tomografía computarizada nos va a dar más detalle. Por ejemplo, en el caso de los virus nos puede hablar también, además de las opacidades en vidrio ilustrado, de nódulos centrolobulillares, de engrosamientos de las paredes bronquiales. En el caso de las bacterias típicas, en el TAC vamos a ver claramente consolidaciones, neumonías lobares, broncograma. Y en el caso de las bacterias atípicas, podemos ver un poco de todo. Y en la ecografía, que cada vez es una herramienta más importante porque la podemos usar a pie de cama, en el caso de los virus, pues veremos es un patrón intersticial alveolar con áreas preservadas y áreas que no están preservadas. En el caso de las bacterias veremos las consolidaciones y lo que se suele ver es broncograma ecográfico, que es la equivalencia al broncograma aéreo. Y en el caso de las bacterias atípicas podemos ver tanto líneas B como ver otro tipo de, o sea, puede ser un poco de combinación de ambos, tanto de los hallazgos de las bacterias típicas como de los virus. Entonces, un paciente,
ahora lo hablaremos, ¿vale? Pero las escalas de valoración inicial lo que nos tratan de determinar es la probabilidad de que el paciente vaya mal y muera. De manera que inicialmente las escalas, tanto del PORT o PSI score, como de... es decir, tenemos prácticamente dos escalas grandes. El seguro es 65, que es muy cortito y es fácil de aprenderlo, y el PORT o el PSI score. Ahora hablamos mejor de ellos, pero lo que voy es, estos criterios nos definen más o menos el riesgo de sus pacientes, pero no define directamente quién debe ir a una UCI. A día de hoy, lo que tiene mejor especificidad para ellos son los criterios de UCI para neumonía grave de la ITSA-ATS, que ya son antiguos, pero que siguen siendo vigentes, donde si tenemos un criterio mayor o tres criterios menores, eso sería un criterio para ingresar en UCI. Y los criterios mayores son los que vemos allí: insuficiencia respiratoria grave, que se define como la necesidad de ventilación mecánica, el shock séptico, y de criterios menores tenemos frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI-2 menor de 250, infiltrado multilobares, confusión y desorientación, creatinina mayor de 1,5, leucopenia menor de 40.000, perdón, de 4.000, trombocitopenia menor de 100.000 por microlitro, hipotermia y la hipotensión, que requiere pues de la administración de fluidos. Esta es otra herramienta que tenemos, que es el Smart COP, ¿vale? Esta también es una herramienta que ha sido validada y que tiene una bastante buena correlación, por ejemplo, con los criterios de los que hablamos antes. Y de hecho aquí les dejo el link para que puedan acceder al Smart COP si quieren utilizar esa escala. Acá no se lían tanto, eso es un algoritmo de cuáles son los pacientes que tienen que admitir en la UCI, y a lo que voy es esto, ¿vale? Inicialmente, pues serán pacientes que tengan clínica que nos sugieran que tiene una neumonía aquí en la comunidad. Lo primero que yo tengo que preguntarme es si es un paciente que se le puede garantizar el manejo ambulatorio. Si de entrada definitivamente no, pues ya es un paciente que tiene que admitirse. Si son pacientes que de base no tienen insuficiencia respiratoria y que llegan con insuficiencia respiratoria, o pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, pero que están peor, pues entonces tengo que elegir un sistema de puntuación, que es lo que les decía, que puede ser el PSI o el PORT o el CURB65. Realmente se prefiere utilizar más el PSI porque al tener más variables y estar mejor validado, pues nos permite clasificarlo mejor los pacientes. Y decimos que los PSI clase 1 o 2 podrían manejarse de manera ambulatoria, los clase 3, clase 4 y 5 pues tendrían que ingresar, ya pensando desde un principio que los de clase 4 o 5 probablemente requerirán más vigilancia, una vigilancia más estrecha. En el caso del CUR65, los que pueden manejar de manera ambulatoria son los que tienen un CURB 65 de 0. Los otros tendrán que ingresar y luego tenemos que definir quiénes van a la UCI y quiénes no. Y en ese caso utilizaríamos, como les digo, la escala de ITSA-ATS o los criterios de ITSA-ATS, ¿vale? Por tanto, hay un proceso de estratificación de dónde tiene que ir el paciente y lo que acabamos de decir. Los PSI clases 1, 2 o los CURB65 con puntuación de 0, esos pueden ser ambulatorios. A sala de hospitalización tendrán que ir los clase 3 o CURB65 1 o 2. Y a la UCI habría que considerar, ya sea cuidados intermedios o intensivos, los pacientes que tenemos con PSI clases 4 o 5 o CUR65 mayores o iguales a 3. Repito, eso es una orientación inicial, hay que buscar los criterios de ITSA-ATS para definir cuáles van. Ahora bien, ¿cuál es la etiología de la neumonía? Hay unos organismos core, que son, digamos, los organismos típicos. En el caso a nivel mundial, y eso no es ajeno también a nuestra casa, suelen ser Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo como siempre, la Haemophilus influenza, pueden haber algunas enterobacterias, y en invierno hay que tener en cuenta la epidemiología, sobre todo por la presencia de sincitial respiratoria y COVID-19. Y eso es lo que resume un poco lo mismo, ¿vale? Lo único es que hay que tener en cuenta que hay unas ciertas banderas alrededor de ese core que acabamos de mencionar. Y es que hay que tener en cuenta los gérmenes atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae, como la Legionella, y hay unas banderas rojas que tienen que ver con el MRSA, la Pseudomonas aeruginosa y bacilos gram negativos multi-Rs. La pregunta sería,
¿cuándo tengo que entrar a pensar en que un paciente puede tener, por ejemplo, MRSA y enterobacterias resistentes como las pseudomonas? Pues bien, hay unos criterios mayores, unas ciertas banderas que nos van a decir, mira, ese paciente puede estar colonizado por MRSA o por pseudomonas y puede tener una infección por MRSA o pseudomonas. La primera de ellas, pues obviamente la colonización previa confirmada, la infección previa por MRSA o pseudomonas, la hospitalización con un uso de antibióticos intravenosos en los últimos 3 meses, o la detección directa en gran disputo pues, de alta calidad de cocos gram positivos en racimo o bacilos gram negativos, pues si ya vemos eso en el gram, pues tenemos que cubrir pseudomonas o MRSA. En factores que pueden generarnos sospecha, pues el uso reciente de antibióticos, como lo dijimos, neumonía necrotizante, cavitaria o empiema, que pues, eso puede sugerir MRSA, y enfermedades pulmonares estructurales como las bronquiectasias, la fibrosis quística, exacerbaciones frecuentes de POC, que eso podría sugerir la presencia de pseudomonas, ¿de acuerdo? Hay una escala o un score, que es el PES, que lo utilizamos con frecuencia, de hecho es un score de la casa, el que nos permite definir qué pacientes tienen riesgo de tener infecciones por patógenos que son resistentes, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, el score tiene en cuenta como parámetros la edad, el sexo masculino, el uso previo de antibióticos, la enfermedad respiratoria crónica, la enfermedad renal crónica, y en el paciente que acude a urgencias inicialmente, la presencia de síndrome confusional, y la fiebre resta un punto porque después de hacer el análisis se vio que el hecho de tener fiebre tiende a identificar más o a asociarse más con gérmenes típicos que atípicos. Y de esa manera, los pacientes que tienen de 0 a 1 punto tienen bajo riesgo de tener infecciones por gérmenes multiresistentes, de 2 a 4 puntos un riesgo intermedio y mayor de 5 puntos pues tienen un alto riesgo para los microorganismos resistentes. Pruebas diagnósticas para hacer en un paciente con neumonía, pues inicialmente a todos se les hará una analítica general, un hemograma. La PCR o la procalcitonina nos ayuda un poco a orientar la reacción inflamatoria cuando llega y a vigilarla en el tiempo. La función renal, la coagulación, la LDH, SCAS y demás, pues se utilizan de la bioquímica sobre todo para ver si hay compromiso de otros órganos. El lactato es importante, tener una gasometría arterial. La radiografía de tórax, como le digo, suele ser la prueba inicial en pacientes que no podamos realizar una radiografía de tórax porque no se pueden movilizar, pues está más que indicado y es a pie de cama poder hacer una ecografía torácica, que la curva de aprendizaje tampoco es muy larga. Y el TAC en el caso de que se sospeche, pues un diagnóstico alternativo. Pruebas microbiológicas, inicialmente lo que les decía, considerando el core, considerando el tipo de gérmenes que solemos tener, pues habitualmente lo que solemos pedir son antigenovías para Legionella y Streptococcus pneumoniae. Si yo pienso que puede haber coexistencia o que pudiese haber, en el caso de que además de eso haya hemoptisis, tuberculosis de manera concomitante, pues pedir una vaciloscopia. En el invierno pedimos un frotis nasal para influenza, virus respiratorio sincitial. En las temporadas no había picos de COVID-19, pues de COVID-19. La opción de hacer PCR de virus ampliados depende de cada centro. Acá particularmente en el paciente que ingresamos podemos hacerlo y tener un panel de 12 virus. Y las técnicas broncoscópicas se reservarán para los pacientes que estén intubados o con mala evolución, ¿vale? Y podemos hacer, por tanto, aspirado traqueal, vasoval, de donde nos dará información de tinción de gramo y cultivo. PCRs también, lo que les decía antes, ahora, habitualmente en la casa, cuando tomamos una muestra de un VAS, si llamamos a microbiología, nos hacen rápidamente un film array, eso tanto para bases como ovales, y con eso podemos redireccionar un poco el tratamiento antibiótico empírico que empecemos, ¿vale? Y en el caso de que exista un derrame pleural que sea lo suficientemente grande, pues deberíamos de obtener una muestra y enviarnos. Siempre recordar que cuando piden un derrame hay que enviar muestras no solamente para bioquímica, sino también para microbiología y para anatomía patológica, porque todo eso nos dará más información, ¿vale?
Tratamiento antibiótico. Esa es la tercera pregunta que nos hace la guía sobre la duración del tratamiento. Lo que les digo, los betalactámicos son, digamos, inicialmente el pilar del tratamiento. Podemos utilizar ceftriaxona a dosis altas de 2 gramos cada 24 o ceftarolina 600 miligramos cada 8 a 12 horas o amoxiclav. En el paciente con neumonía grave que requiere ingreso a la UCI, preferimos el uso de ceftarolina por la concentración inhibitoria mínima extremadamente baja que tiene, ¿vale? De esa manera podemos conseguir una erradicación más rápida del germen y evitar que pues, todas las toxinas que liberen generen una respuesta inflamatoria importante. Y la guía es franca en sugerir la asociación de macrólidos, no de fluoroquinolonas, sino de macrólidos, por la potencia que tiene también antiinflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con estos números. Paciente con neumonía grave, betalactámico de 5 a 7 días, más el macrólido. Y aquí tienen que hay todo esto deriva de un estudio prospectivo observacional realizado en 27 UCIs de 9 países que mostró pues cómo los macrólidos estaban asociados con menor mortalidad en la UCI. Ya vimos lo que era la escala PES y los gérmenes que por tanto podrían estar dentro de estas escalas cuando tenemos puntuación alta. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo vienes a hablar con nosotros? Habla con ellos. Vale. Entonces, de los microorganismos PES tenemos pseudomonas o gram-negativos resistentes. En este caso lo que preferimos pues era un betalactámico antipseudomónico como la cefepima, el tazocel, la ceftazidima, el meropenem, la asociación de estos con acitromicina o levo para hacer biterapia. Acuérdense que son pacientes que están graves, o podemos utilizar antipseudomónicos potentes como el ceftolozano tazobactam, y podríamos valorar añadir amicacina si la función renal del paciente es buena y si el paciente está mal, ¿vale? En caso de bacteremias, el tratamiento irá hasta 7 días. En caso de que no haya bacteremia, perdón, si hay bacteremia debería de ampliarse hasta 14 días. Y en caso de que haya evidencia de metástasis sépticas, pues incluso debería ampliarse hasta 4 semanas. Para MARSA podemos utilizar linezolid o la ceftarolina. En enfisema absceso de pulmón, el amoxiclav estaría bien, o podemos utilizar clindamicina, o podemos utilizar una asociación de, por ejemplo, de clinda con amoxi o line con ceftarolina durante 14 a 28 días. Y en el caso de la influenza, pues iniciar rápidamente los celtamivir y poca cosa más, ¿vale? Corticoides. Los corticoides se utilizarán en pacientes con respuesta inflamatoria alta. Este estudio que es también aquí de la casa, ya de hace unos años, del 2015, se vio que pacientes con PCR mayores de 15 tenían una respuesta inflamatoria importante y que por tanto la administración de corticoides a dosis de 0.5 miligramos kilo cada 12 horas reducían la duración o la estancia en la UCI. Y luego han ido saliendo más estudios que muestran que incluso hay una reducción en la mortalidad. Por ejemplo, en este estudio, que es el CAPECOD, se ve que en pacientes inmunocompetentes con neumonía grave y con shock refractario, la administración de hidrocortisona y perfusión continua por 4 a 7 días reduce la mortalidad a 28 días. Siempre tener en cuenta que si se sospecha que hay gripe A o gripe B o que hay gérmenes como Aspergillus fumigatus, pues el uso de corticoides puede estar contraindicado. No utilizarlo en acno grave, o sea, el paciente que va a una sala general o que no tiene insuficiencia respiratoria, no hay por qué ponerle corticoides de entrada. Y tener cuidado también con las hepatitis virales agudas o el herpes diseminado. Procalcitonina. La procalcitonina a fecha de hoy nos sirve para reducir la duración del tratamiento, no directamente para definir lo que es bacteriano o no bacteriano. Es verdad que incluso, y eso lo mencionaré más adelante, lo último que hay, que es de este año, dirige un poco, ya luego le diré el punto de corte de la procalcitonina para considerar reducir la duración de los antibióticos.
Soporte respiratorio, lo que inicialmente nos dicen las guías es más LAF que BNI por la tolerancia. Esto obviamente todavía con una calidad de evidencia baja, pero también se puede utilizar ventilación no invasiva en pacientes con fallo respiratorio hipoxémico y que tienen trabajo respiratorio, siempre teniendo en cuenta de no retrasar la intubación orotracal. Fracaso terapéutico ocurrirá en el 10 al 15% de los pacientes y más del 40% de los pacientes que fallecen ya tenían un fracaso terapéutico, ¿vale? Entonces, por tanto, es importante definir en cuánto tiempo va a mejorar nuestro paciente y cómo, ¿vale? Generalmente el paciente debe mejorar hacia las 72 horas y la mejoría clínica la definimos pues como que se ha ido la fiebre, que el paciente está con un buen control de la frecuencia cardíaca, también que el paciente no está taquimédico, que ha mejorado en su índice respiratoria y pues pueden pasar dos cosas, ¿no? Que tengamos un paciente que ha respondido bien, en ese caso desescalaremos antibiótico o puede que no vaya bien, ¿vale? En ese caso hay que evaluar si es una neumonía persistente porque el tratamiento no ha sido el correcto o si se ha sumado un empiema, un patógeno resistente y buscar diagnósticos alternativos, por ejemplo, como una neumonía organizativa. Y lo que les decía, la procalcitonina, se habla de un umbral para poder hacer un descenso de los antibióticos o retirarlos incluso, y es cuando hay un descenso mayor del 80% respecto a la del ingreso, perdón, o un nivel absoluto menor de 0,25 nanogramos por mililitro. ¿Vale? En cuanto al uso de antibióticos en pacientes que tienen procalcitoninas bajas o negativas, si el panel viral es positivo y la procalcitonina es baja, podríamos considerar detener los antibióticos empíricos. Y esa sería la manera de desescalar los antibióticos. Empezamos con terapia empírica de amplio espectro, obviamente. Tenemos filtros como la PCR nasal para MARSA, que en esta casa se suelen hacer sistemáticamente todas las semanas, frotis nasal y frotis rectal. Tenemos un segundo filtro que son los cultivos y la tinción de grano a las 48-72 horas, que en pacientes intubados también tomamos muestras 2 veces a la semana. Y en caso de que el paciente esté estable clínicamente y que veamos que el MARSA es negativo o que los cultivos han sido negativos, pues podemos descender a monoterapia, incluso oral, si el estado clínico del paciente lo permite. Dicho esto, a ver, dejo de compartir. Va. Preguntas o dudas que tengan en casa o donde estén, de cosas operativas acá. Parece un tema sencillo, pero sigue siendo un tema prevalente y que mata gente. Jason, una pregunta. ¿La primera dosis de la ceftarolina siempre se pone como una dosis realmente más alta o no es necesario? Del aceptaro no tanto, de los otros betalactámicos sí que es verdad que está, o sea, lo que recomiendan sobre todo, por ejemplo, las guías de cuidados intensivos, es dar dosis de carga, ¿vale? Y después de la dosis de carga, reducir. En el caso de la ceftarolina, era lo que les decía, tiene una concentración inhibitoria mínima tan baja que realmente una dosis estándar es suficiente para erradicar lo que estamos tratando habitualmente, que es el neumococo. ¿Vale? Para lo demás, sí es mejor dar una dosis de carga y luego dar la dosis estándar. ¿Vale? Que eso sería dar, en lugar de dar, por ejemplo, en el caso de una perfusión extendida, en lugar de empezar con una perfusión extendida, dar, me lo invento, por ejemplo, la primera dosis de meropenem, darla el bolus y luego empezar con las perfusiones extendidas. Gracias. ¿Vale? Y lo mismo, no lo mencioné, pero lo que sí dicen, cada vez hay más evidencia y lo dicen las guías, es preferible dar los antibióticos en perfusión extendida porque estamos hablando que la mayoría son betalactámicos o son carbapenémicos, es decir, son eh, medicamentos que dependen más de la concentración que de los picos. Por tanto, va mejor en el paciente crítico al menos tenerlos en perfusión extendida o incluso en perfusión continua. ¿Vale? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Qué tal, Miquel? Pues no, pues
Nada, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. En YouTube, ¿Qué? en YouTube.